en los cines Aragonia de Zaragoza. Reciben esta tarde a parte del equipo del último largometraje del aragonés Pablo Aragüés. Se llama Vigilo el camino y es una producción que se rodó pues aquí, muy cerquita de Zaragoza, en Montañana. Hola, Jennifer. Así es, Alba, se rodó en Montañana, pero nosotros queremos comenzar enseñándoos ese cartel que ya cuelga de las salas de los cines Aragonia y estamos además con Pablo. Pablo, ¿cómo es el día del estreno para un director? Pues sobre todo nervios, ¿no? Porque no sabes, hay veces que estás convencido de lo que va a pensar la gente, pero luego a veces te sorprende y piensan algo diferente, ¿no? Entonces siempre son nervios, siempre es una sorpresa y bueno, esperemos que para bien, que para eso estamos aquí. Comentaba Alba al inicio de esta conexión que se ha rodado en Montañana, aparte de esa película, ¿por qué ese escenario? Principalmente porque yo he crecido allí, entonces... Tira siempre para claro, su tierra, ¿no? Y conocía bien los sitios, fue una producción muy pequeña, había que hacer las cosas lo más ágiles y lo más económicas posibles, entonces me conocía yo al dedillo las localizaciones y era un sitio fácil donde hacerlo y donde poder hacerlo. Aparte pues nos pusieron muchas facilidades, el ayuntamiento de allí y demás, entonces pues allí lo hicimos. Mucho más fácil, claro que sí. ¿Qué nos propone ese Vigilo el camino? ¿Qué es lo que vamos a ver cuando entremos a las salas de cine de aquí, de la Aragonia en Zaragoza, o las salas Maravillas en Teruel? Pues hombre, es un thriller, tiene tensión, tiene unas escenas un poco eróticas también, tiene alguna que otra sorpresa, yo creo, y luego pues sobre todo que es una película muy pequeñita, hecha sin prácticamente nada, pero que por lo menos las primeras reacciones que ha habido han sido de que la sorpresa de que una película hecha aquí con 2 pesetas que se ha hecho te mantiene la hora y media que dura pegada a la butaca. Claro, porque hay películas pequeñitas que luego son muy grandes. Claro, eso es, sí. Era un poco nuestro propósito, el hacer hacer más con menos, ¿no? Y bueno, estamos bastante contentos con el resultado, ha sido un trabajo en conjunto muy difícil que hemos llevado prácticamente en ¿Cuánto familia. tiempo de rodaje? Pues rodamos un mes, lo que pasa que el proceso ha sido todo un año, pues rodar, claro, montar, ahora llegar a los cines, ¿no? Entonces ha sido como todo un año conviviendo con la película. Y ha sido sobre todo un esfuerzo muy pequeño porque lo hemos hecho prácticamente el 100% de la película, lo hemos hecho Marta, que es la productora de la película, y mi chica, mi hermano, que ha hecho el sonido de la música, y yo, y los actores. O sea, prácticamente la película es una cosa muy homemade y entonces pues ha sido muchas cosas que hacer y muy poca gente, y nos hemos repartido como hemos podido. Bueno, no sé si te has fijado, bueno, es obvio, salta a la vista, viernes de estreno en las carteleras. Y este cine, por ejemplo, plagado de gente. Sería genial que parte de ese público fuera a ver Vigilo el camino. Sí, hombre, sé de bastante gente que va a venir a verla. Ojalá todos los que vienen a ver los Juegos del Hambre se pasen a ver Vigilo el camino. Y hagan doblete, ¿no? Claro, por ejemplo, o se arrepientan de los Juegos del Hambre y se metan en Vigilo el camino. Pero yo creo que sí, es una película que ojalá esté unos cuantos días en cartel, porque pienso que va a funcionar mucho el boca a oreja, porque pienso que igual así a voz de pronto no se sabe muy bien de qué va, pero es la típica película que funciona una vez vista por recomendación y demás, entonces esperemos que dure muchos días en cartel aquí en Aragonia. Para terminar, Pablo, es la historia de David y la historia de su esposa y que les ocurre algo más. ¿Podemos aventurar algo más para dejarles a todos aquellos espectadores con la miel en los labios? Sí, claro, es la historia de una pareja que acaba yendo a una comuna así muy hippie en el campo, donde todo parece que es idílico, pero esconden un oscuro secreto. Para saber qué secreto es, hay que ir a ver la película. Eso ya no te lo puedo decir. Vale, perfecto. Pues yo me quedo con esa incógnita y ustedes también, ya lo saben, tienen que venir a verla. Hay que ir, búsquenlo, el cartel ahí lo tienen. Vigilo el camino. Muchísima suerte a Pablo Aragüés. Gracias, Jennifer.